El silencio reinaba en la mansión de don Ignacio, roto únicamente por el sonido tenue del reloj que marcaba los segundos en la pared del gran comedor. Las luces cálidas de las lámparas colgantes iluminaban la larga mesa, decorada con esmero para la celebración de su cumpleaños número 80. Pero la mesa, a pesar de estar lista para recibir a 6 comensales especiales, permanecía vacía. Ni uno solo de sus hijos había llegado, ni siquiera había recibido una llamada, un mensaje, una señal de que recordaban lo que ese día significaba para él. Don Ignacio, sentado en la cabecera de la mesa, observaba con tristeza las sillas vacías. 6 hijos, cada uno con una vida propia, pero ninguno dispuesto a compartir una noche con el hombre que había sacrificado todo por su bienestar. Con un suspiro profundo, el anciano se pasó la mano por el rostro, sintiendo la piel arrugada que el tiempo le había dejado como testigo de su paso. Margarita, su ama de llaves de toda la vida, entró en la sala en silencio, como lo hacía siempre, respetuosa de la melancolía que embargaba a su patrón en momentos como ese. Había visto la misma escena en años anteriores, el mismo ritual de preparación, la misma esperanza en los ojos del anciano, solo para ser aplastada nuevamente por la indiferencia de sus hijos. ¿Le sirvo un poco de vino, don Ignacio?, preguntó Margarita en voz baja, con la mirada llena de compasión. El anciano levantó la vista y asintió lentamente. Sabía que el vino no haría desaparecer el dolor, pero al menos le proporcionaría un poco de calidez en medio del frío que sentía en su corazón. Gracias, Margarita, murmuró mientras ella llenaba su copa. El sonido del vino al caer en el cristal fue casi tranquilizador, pero al mismo tiempo, le recordaba que todo lo que lo rodeaba era vacío, igual que su vida en ese momento. Margarita le ofreció una sonrisa triste antes de retirarse, dejándolo solo con sus pensamientos, como sabía que él prefería en esas circunstancias. Don Ignacio bebió un sorbo de vino, saboreando el líquido, pero sin encontrar el consuelo que buscaba. Sus ojos se perdieron en la lluvia que comenzaba a golpear las grandes ventanas del comedor, un reflejo de su propio estado emocional. Se levantó de la mesa lentamente, sus movimientos ya torpes por la edad, y caminó hacia la ventana, apoyando una mano en el frío cristal. ¿Dónde estarán ahora?, pensaba mientras observaba las gotas deslizarse por el vidrio. Sus hijos, dispersos por el mundo, ocupados en sus propios asuntos, demasiado importantes, demasiado ocupados para acordarse de su padre. Había trabajado toda su vida para asegurarse de que nunca les faltara nada, les había dado una vida de privilegios que él nunca tuvo, y ahora, en su vejez, se encontraba solo. Recordó los años de sacrificio, las largas horas en la oficina, los viajes de negocios interminables. Todo lo hacía por ellos, para que pudieran vivir sin preocupaciones. Pero en el proceso, había perdido lo más importante, la conexión con su familia. Su esposa, Victoria, siempre había sido el pegamento que mantenía a la familia unida, pero desde su muerte, todo se había desmoronado lentamente. Sin ella, sus hijos se habían alejado, primero emocionalmente y luego físicamente, hasta que ahora parecían más extraños que familia. El reloj marcó las 8 de la noche, y el eco de las campanadas resonó en la sala vacía, acentuando la soledad del anciano. Con un suspiro pesado, se alejó de la ventana y caminó lentamente hacia su estudio, un lugar donde había pasado innumerables horas trabajando, construyendo su imperio. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de libros que había acumulado a lo largo de los años, pero pocos de los cuales había leído. Al fondo de la habitación, sobre su escritorio de caoba, reposaba un cofre de madera. Dentro de él, guardaba algunos de sus documentos más importantes, incluyendo su testamento. Don Ignacio se sentó en su sillón de cuero, dejando que el suave crujido del material fuera lo único que perturbara el silencio de la habitación. Abrió el cofre y sacó el testamento, un documento que había escrito años atrás, cuando todavía creía que sus hijos serían los herederos naturales de todo lo que había construido. Pero ahora, al leer las palabras que él mismo había redactado, sintió una punzada de amargura en su corazón. Los nombres de sus 6 hijos estaban escritos con letra clara, cada uno asignado a una parte de su fortuna. Casas, propiedades, cuentas bancarias, todo cuidadosamente distribuido entre ellos. Pero, ¿de qué servía todo eso si ninguno de ellos estaba allí cuando los necesitaba?
¿De qué servía dejarles una herencia si no podían siquiera tomarse un momento para estar a su lado? Con manos temblorosas, don Ignacio tomó una pluma y comenzó a escribir una enmienda. Las palabras salieron lentamente, cada trazo de la pluma cargado de dolor y decepción. «Dejo todo lo que tengo a quienes realmente han estado conmigo», escribió, su decisión firme, aunque dolorosa. Ya no serían sus hijos los herederos de su fortuna. Ellos, que lo habían abandonado emocionalmente durante años, no recibirían ni un centavo. En su lugar, los nombres de Margarita, Juan el jardinero, Pedro el cocinero, y otros empleados fieles que habían estado a su lado durante décadas, ahora ocuparían las primeras líneas del testamento. Mientras escribía, los recuerdos de su relación con sus hijos pasaban por su mente como una película desgarradora. Recordó las primeras veces que fallaron en visitarlo, como siempre tenía una excusa lista para justificar su ausencia. «Es que tienen una vida muy ocupada», se decía a sí mismo, convencido de que en el fondo todavía lo querían, que su ausencia no era por falta de amor, sino por las circunstancias de la vida moderna. Pero con el tiempo, esa excusa perdió su validez. Los años pasaron, y sus hijos se alejaron más y más, hasta que lo único que quedaba entre ellos era un hilo frágil de formalidades vacías. Terminó de escribir la última línea de la enmienda y dejó la pluma a un lado, contemplando el documento frente a él. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, y no hizo nada para detenerlas. Era un llanto silencioso, no de rabia, sino de profunda tristeza. No era fácil aceptar que los mismos hijos por los que había trabajado tan duro ahora lo habían dejado atrás, como si él ya no fuera relevante en sus vidas. Margarita entró suavemente en el estudio, interrumpiendo el momento de reflexión de don Ignacio. Al verlo con el testamento en la mano, comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Llevaba años trabajando para él, y en ese tiempo había llegado a conocerlo mejor que nadie. Sabía cuánto le dolía la indiferencia de sus hijos, y aunque nunca había dicho nada en voz alta, ella siempre había sospechado que el anciano, en algún momento, tomaría una decisión drástica. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó Margarita con suavidad. Don Ignacio asintió, pero no dijo nada. Margarita lo observó por un momento antes de acercarse y colocar una mano en su hombro en un gesto de consuelo. No era necesario que dijera nada más, ambos sabían que esa noche marcaría un cambio en la vida del anciano, y también en la de aquellos que lo rodeaban. Con un último suspiro, don Ignacio guardó el testamento en el cofre y cerró los ojos, recostándose en su sillón. Margarita salió del estudio en silencio, dejándolo solo con sus pensamientos una vez más. Afuera, la lluvia continuaba cayendo, como si el cielo mismo llorara junto a él. La mañana siguiente amaneció gris. El cielo, aún cubierto de nubes, parecía prolongar la melancolía de la noche anterior. La mansión de don Ignacio seguía sumida en un inquietante silencio, roto solo por el eco de los pasos de los empleados que iniciaban su rutina diaria. Margarita, como cada día, fue la primera en entrar al despacho del anciano. La puerta entreabierta dejaba escapar un tenue rayo de luz que iluminaba el escritorio donde él había pasado la mayor parte de la noche anterior. Cuando Margarita entró en la habitación, encontró a don Ignacio dormido en su sillón de cuero, una expresión de cansancio evidente en su rostro. El testamento aún descansaba sobre la mesa, pero ella decidió no tocarlo. Sabía que algo había cambiado en su patrón, que la decisión que había tomado era definitiva. Margarita, fiel y discreta, respetaba el espacio de don Ignacio, consciente de la batalla emocional que él había librado en su interior. A lo largo del día, la mansión seguía con su actividad habitual, pero el ambiente era diferente. Los empleados, aunque ajenos a lo que había ocurrido la noche anterior, podían sentir la tensión en el aire. Juan, el jardinero, llevaba años trabajando para don Ignacio, y aunque siempre había sido reservado, sabía que algo pesaba sobre los hombros del anciano. ¿Has notado algo raro hoy?, preguntó Juan a Pedro, el cocinero, mientras se encontraba en la cocina. No lo sé, don Ignacio ha estado más callado últimamente, pero eso no es nuevo, respondió Pedro mientras preparaba el desayuno del anciano. ¿Tú crees que algo está pasando?, Juan asintió en silencio. Era evidente que algo estaba cambiando,
pero ninguno de los empleados se atrevía a especular. Sabían que don Ignacio era un hombre reservado y que, aunque siempre había sido justo con ellos, rara vez compartía sus preocupaciones o pensamientos más profundos. Mientras tanto, en su despacho, don Ignacio se despertó lentamente, su cuerpo pesado por la falta de descanso y el peso emocional que cargaba. Se levantó del sillón con dificultad y caminó hacia la ventana. El jardín que Juan cuidaba con tanto esmero se extendía ante él, impecable como siempre. Sin embargo, el anciano apenas podía disfrutar de su belleza. Su mente seguía atrapada en los recuerdos de la noche anterior y en la decisión que había tomado. Se dirigió de nuevo hacia su escritorio, tomó el testamento y lo leyó una vez más. Las palabras que había escrito, en las que nombraba a sus empleados como herederos de su fortuna, le parecían ahora más claras que nunca. Sus hijos habían tomado decisiones que lo alejaron de sus vidas, y él, en su dolor, había decidido cortar los últimos lazos que los unían. Era una medida drástica, sí, pero también era una especie de justicia. Después de todo, sus empleados habían sido su verdadera familia en los últimos años. Es lo correcto, murmuró para sí mismo, mientras guardaba el testamento en el cofre una vez más. La tarde transcurrió lentamente. Don Ignacio, como era costumbre, almorzó solo en el comedor, sin compañía ni visitas. Los platos preparados por Pedro estaban perfectamente servidos, pero él apenas comió. Su apetito había disminuido en los últimos meses, pero esa pérdida de interés por la comida no era solo física, que era emocional. Ya no encontraba satisfacción en las cosas que antes disfrutaba. Los lujos y las comodidades que había acumulado durante su vida le parecían triviales sin alguien con quien compartirlos. Después de comer, decidió dar un paseo por el jardín. Era una actividad que solía hacer cuando sentía que el peso de sus pensamientos era demasiado grande para soportar. Al salir al exterior, fue recibido por el aire fresco y el aroma de las flores que Juan había plantado a principios de la temporada. Cada rincón del jardín reflejaba el trabajo meticuloso del jardinero, quien trataba ese espacio con un respeto casi sagrado. Para don Ignacio, caminar por esos senderos era una forma de reconectar con la naturaleza y, en cierta medida, de alejarse del aislamiento que lo atormentaba dentro de las paredes de su mansión. Mientras recorría los senderos de piedra, su mente volvía una y otra vez a sus hijos. ¿Cómo habían llegado a ese punto? ¿En qué momento exacto se había roto la relación entre ellos? Recordaba cuando eran niños, la energía y el caos que llenaban su hogar, las risas que resonaban por los pasillos. Pero esos recuerdos estaban manchados por el remordimiento. No había estado lo suficiente con ellos. Siempre había otra reunión, otro viaje, otro trato que cerrar. Su éxito en los negocios le había costado lo más preciado. Se detuvo frente a un rosal que Juan cuidaba con especial dedicación. Las flores, de un rojo intenso, parecían vibrar bajo la luz tenue de la tarde. Mientras las observaba, una sensación de arrepentimiento lo invadió. ¿Podría haberse reconciliado con sus hijos si hubiera intentado más? Si hubiera sido más abierto con ellos, si hubiera dedicado más tiempo a cultivar esa relación. Señor, ¿todo bien? La voz de Juan lo sacó de sus pensamientos. Don Ignacio levantó la vista y vio al jardinero acercarse. A pesar de la formalidad que siempre había existido entre ellos, el anciano sentía un extraño consuelo en la presencia de Juan. Había algo en su calma, en su dedicación al trabajo, que le transmitía paz. Sí, Juan. Solo, pensando, respondió don Ignacio, con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Juan asintió, respetando el espacio de su patrón, pero no pudo evitar notar la tristeza en su rostro. Aunque no era hombre de muchas palabras, Juan se preocupaba genuinamente por don Ignacio. Había visto cómo la mansión, una vez llena de vida, se había vuelto cada vez más vacía, y cómo el anciano se aislaba más con cada año que pasaba. Después de un breve intercambio, don Ignacio continuó su paseo, pero esta vez sus pasos lo llevaron hacia una parte del jardín que rara vez visitaba, el pequeño pabellón al fondo, donde solía sentarse con Victoria durante las tardes de primavera. El pabellón estaba cubierto de enredaderas, y aunque Juan lo mantenía impecable,
el lugar llevaba consigo una carga emocional que don Ignacio había evitado durante mucho tiempo. Al llegar, se sentó en uno de los bancos de madera y cerró los ojos. Podía imaginar a Victoria a su lado, sonriendo como lo hacía siempre. Su presencia, aunque ya no física, seguía siendo una fuente de consuelo para él. Fue en ese mismo lugar donde habían hablado por última vez sobre el futuro de sus hijos, sobre el legado que querían dejarles. Pero ahora, ese futuro parecía lejano, casi irreal. La vida había tomado un rumbo inesperado, y lo que una vez fue una familia unida ahora era solo un recuerdo fragmentado. «Lo siento, Victoria», murmuró, su voz quebrada por la emoción. «Lo arruiné». Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente comenzaron a brotar. No era un hombre que llorara con facilidad, pero en ese momento, la carga emocional era demasiado grande para soportarla. Se quedó allí, solo en el pabellón, con la cabeza inclinada y las manos temblorosas, dejándose llevar por el dolor acumulado. Pasaron unos minutos antes de que se recompusiera. Sabía que, por mucho que lamentara las decisiones del pasado, no podía cambiarlas. Todo lo que le quedaba era asegurarse de que lo que sucediera después fuera lo correcto. Ya había tomado una decisión la noche anterior, y aunque seguía doliéndole, sabía que era la única opción que tenía. Sus hijos no estarían allí para él, pero sus empleados, aquellos que lo habían acompañado fielmente durante años, serían recompensados como merecían. Con esa resolución, don Ignacio regresó lentamente a la mansión. A medida que caminaba de regreso, las sombras de la tarde se alargaban, y el aire comenzaba a enfriarse. Pero dentro de él, algo había cambiado. Ya no sentía la misma desesperanza que lo había consumido la noche anterior. Había aceptado la realidad, y aunque dolía, sabía que estaba tomando el control de su destino, de su legado. Al llegar al interior de la casa, Margarita lo estaba esperando, como siempre, con una taza de té caliente. Sin necesidad de palabras, ella comprendía lo que don Ignacio estaba viviendo. Le ofreció el té y se retiró discretamente, dejándolo nuevamente en silencio. El anciano se sentó en su sillón favorito, sosteniendo la taza entre las manos, y miró por última vez el cofre donde guardaba su testamento. Sus pensamientos, aunque todavía llenos de melancolía, ahora tenían un propósito claro. Había hecho su elección, y aunque el camino por delante no sería fácil, sabía que era el correcto. Si estás disfrutando de esta emocionante historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayéndote más historias increíbles. Y deja tu comentario diciéndonos qué te está pareciendo hasta ahora. Los días que siguieron al cumpleaños de don Ignacio fueron tranquilos, al menos en apariencia. La rutina en la mansión se mantenía como de costumbre, pero aquellos que conocían bien al anciano podían notar un cambio sutil en su comportamiento. Ya no esperaba con ansias las llamadas de sus hijos, ni revisaba su teléfono con la esperanza de un mensaje tardío. La decisión que había tomado respecto a su testamento lo había liberado de esa carga emocional, al menos en parte. Aunque el dolor seguía presente, ahora lo enfrentaba con una especie de resignación y serenidad que antes no tenía. Por su parte, Margarita y el resto de los empleados también notaban la diferencia en el ambiente. Don Ignacio había comenzado a pasar más tiempo en su estudio, revisando documentos y papeles antiguos. No hablaba mucho sobre lo que estaba haciendo, pero todos sabían que algo importante se estaba gestando detrás de esas puertas cerradas. Margarita, con su intuición afilada por los años de servicio, sabía que los días por venir serían decisivos para el futuro de la mansión y de todos los que vivían allí. Una tarde, mientras el sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas y las sombras empezaban a cubrir el jardín, don Ignacio decidió que era el momento de hablar con sus empleados más cercanos. Había mantenido en secreto su decisión de cambiar el testamento, pero sentía que les debía una explicación. Después de todo, ellos eran las personas en quienes más confiaba. Llamó a Margarita al estudio primero. La mujer entró con su habitual discreción, pero con una leve preocupación en el rostro. No era común que el anciano pidiera hablar con ella de manera formal, y eso la inquietaba. «Margarita, por favor, siéntate», dijo don Ignacio,
señalando una silla frente a su escritorio. Margarita se sentó, colocando las manos en su regazo, esperando a que su patrón hablara. Él la observó por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para comenzar. Has estado conmigo durante muchos años, Margarita. Más de los que puedo recordar con claridad. Siempre has sido leal, honesta y, lo más importante, has estado aquí cuando nadie más lo ha hecho, comenzó don Ignacio, con un tono más suave de lo habitual. Margarita asintió, sin decir nada. Sabía que el anciano se estaba tomando su tiempo para expresar algo importante. He estado pensando mucho últimamente, sobre el futuro, sobre lo que pasará cuando yo ya no esté aquí, continuó él, entrelazando las manos sobre el escritorio. Y creo que es momento de que sepas algo. El silencio que siguió a esa declaración fue palpable. Margarita mantuvo su mirada fija en don Ignacio, esperando lo que él tenía que decirle. Finalmente, después de unos segundos, él habló. He cambiado mi testamento, dijo con voz firme, pero cargada de una tristeza que no podía ocultar. Mis hijos, ya no son los herederos de mi fortuna. No después de cómo me han tratado, después de todo lo que ha pasado. Hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. He decidido que tú, y los demás empleados que han estado conmigo durante estos años, serán los beneficiarios. Margarita abrió los ojos con sorpresa, pero rápidamente recuperó la compostura. Sabía que don Ignacio no hacía las cosas por impulso, y si había tomado esa decisión, era porque lo había meditado profundamente. Señor, yo, no sé qué decir, murmuró ella, aún procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. No tienes que decir nada, Margarita, respondió don Ignacio con una sonrisa leve. Solo quiero que sepas que lo hago porque lo mereces. Todos ustedes lo merecen. Han sido mi verdadera familia en estos últimos años, mucho más de lo que mis hijos jamás han sido. Margarita asintió lentamente, tratando de asimilar la noticia. Sabía que don Ignacio no tenía una relación cercana con sus hijos, pero nunca imaginó que tomaría una decisión tan drástica. Gracias, señor. No sé qué más decir, repitió Margarita, esta vez con un nudo en la garganta. Solo sigue haciendo lo que siempre has hecho, Margarita. Cuida de esta casa, cuida de mí, y cuando llegue el momento, cuida de lo que te he dejado. La conversación terminó poco después, pero las palabras de don Ignacio resonaron en la mente de Margarita durante todo el día. Al salir del estudio, decidió que no compartiría lo que había escuchado con los otros empleados, al menos no por el momento. Sabía que era una decisión que debía manejarse con delicadeza, y quería respetar la privacidad del anciano. Esa noche, don Ignacio se retiró temprano a su habitación. Estaba agotado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. El día había sido largo, y la conversación con Margarita lo había dejado reflexionando sobre el futuro de su hogar y de las personas que dependían de él. Sabía que había hecho lo correcto, pero no podía evitar sentir una punzada de dolor al pensar en sus hijos. A pesar de todo, seguían siendo su sangre, y el hecho de haberlos desheredado, aunque merecido, le dejaba un vacío en el corazón. Mientras se acostaba, sus pensamientos vagaban entre los recuerdos de su juventud y los días más felices de su vida. Recordaba las risas de sus hijos pequeños corriendo por los pasillos, los momentos en que su hogar estaba lleno de vida. Pero esos tiempos habían pasado, y ahora solo quedaban ecos de lo que una vez fue. Cerró los ojos, esperando que el sueño lo librara, al menos por unas horas, del peso de su conciencia. Al día siguiente, don Ignacio decidió que era hora de hablar también con Juan y Pedro. Llamó a ambos al estudio, uno tras otro, y les comunicó la misma noticia que le había dado a Margarita. Ambos hombres reaccionaron con incredulidad, agradeciendo profundamente la confianza que el anciano estaba depositando en ellos. Sin embargo, al igual que Margarita, sabían que aceptar esa herencia conllevaba una gran responsabilidad, una que ninguno de ellos había anticipado. Señor, no sé si soy digno de lo que me está ofreciendo, dijo Juan, con humildad. Juan, tú has cuidado de este jardín como si fuera tuyo durante años.
Has mostrado más dedicación a esta casa que muchas otras personas que han pasado por aquí. Si alguien merece ser recompensado, eres tú, respondió don Ignacio con firmeza. Pedro, por su parte, había sido el cocinero personal de la familia Carranza durante décadas. Conocía los gustos y preferencias de cada miembro de la familia, y siempre se había esforzado por hacer que las comidas en la mansión fueran memorables. La noticia de que recibiría una parte de la fortuna del anciano lo dejó sin palabras, pero sabía que don Ignacio era un hombre de palabra. A medida que pasaban los días, don Ignacio comenzó a sentir una ligera paz interior. Había hecho lo que consideraba correcto, y aunque todavía lamentaba la relación rota con sus hijos, sabía que no podía cambiar el pasado. El futuro de la mansión y de aquellos que le habían sido leales estaba asegurado, y eso le brindaba consuelo. Sin embargo, la tranquilidad que había encontrado no duraría mucho. A los pocos días, recibió una llamada inesperada. Era uno de sus hijos, Rodrigo, el mayor. El tono en la voz de Rodrigo era frío, distante, como si la llamada fuera solo una obligación más que cumplir. «Papá, he estado ocupado, pero quería saber cómo estás», dijo Rodrigo, con una voz que sonaba casi ensayada. Don Ignacio sintió una mezcla de emociones al escuchar la voz de su hijo después de tanto tiempo. Sabía que Rodrigo no llamaba por genuino interés, sino por alguna razón que aún no había revelado. «Estoy bien, Rodrigo». «Gracias por preguntar», respondió don Ignacio, tratando de no mostrar la decepción que sentía. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Rodrigo pareció dudar antes de continuar. Estaba pensando. «¿Qué planes tienes para el futuro?» «Ya sabes, en términos de la herencia», preguntó, tratando de sonar casual, pero fallando en el intento. Ahí estaba la verdadera razón de la llamada. Don Ignacio cerró los ojos, sintiendo como la decepción lo invadía una vez más. No se sorprendió, pero eso no hacía que el golpe fuera menos doloroso. «Rodrigo, los planes ya están hechos», dijo don Ignacio con firmeza. «No tienes que preocuparte por eso». Rodrigo guardó silencio por un momento, claramente sorprendido por la respuesta de su padre. «¿Qué quieres decir con que ya están hechos?», preguntó, con un tono más serio. Don Ignacio suspiró. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar esta conversación, pero no esperaba que fuera tan pronto. «Hice algunos cambios en mi testamento, Rodrigo. Ya no serás tú ni tus hermanos los herederos de mi fortuna», dijo finalmente, su voz firme, pero con un toque de tristeza. El silencio al otro lado de la línea fue abrumador. Rodrigo, claramente impactado por la noticia, tardó unos segundos en responder. «¿Cómo que ya no seremos los herederos? Papá, eso no tiene sentido». El silencio que siguió a las palabras de don Ignacio fue espeso, casi palpable. Rodrigo, al otro lado de la línea, parecía no ser capaz de procesar lo que acababa de escuchar. Para él, la herencia de su padre siempre había sido algo que daba por sentado. Nunca había considerado la posibilidad de que su padre tomara una decisión tan drástica. «Papá, no puedes estar hablando en serio», dijo Rodrigo finalmente, su voz cargada de incredulidad y una pizca de pánico. «¿Cómo es que nosotros, tus hijos, no seremos los herederos? Siempre hemos contado con eso. Es lo justo». Don Ignacio cerró los ojos, sintiendo el peso de la conversación en cada fibra de su ser. Durante tantos años, había deseado una conexión emocional genuina con sus hijos. Pero ahora, mientras escuchaba a Rodrigo, quedaba claro que esa conexión ya no era posible. Para Rodrigo, y probablemente para los demás, la relación con su padre se había reducido a una transacción, a una simple cuestión de dinero. «Rodrigo, lo que es justo no siempre es lo que uno espera. Tú y tus hermanos, hace mucho que me han dejado fuera de sus vidas. Yo no soy más que una figura distante para ustedes. Alguien que solo recuerdan cuando necesitan algo», dijo don Ignacio, con una mezcla de tristeza y firmeza. «Esta decisión no la tomé de la noche a la mañana. He pensado mucho en esto». Rodrigo se quedó en silencio durante unos segundos.
Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado, volviéndose más frío. Entonces, ¿a quién piensas dejarle todo?, preguntó, con un tono calculador. Don Ignacio sintió un nudo en el estómago. Esa pregunta, directa y sin ningún rastro de afecto, confirmó lo que ya sabía: para su hijo, la herencia era lo único que importaba. Aún así, se preparó para decir lo que ya había decidido. Mi herencia será para las personas que han estado conmigo, que me han cuidado, que han mostrado más interés y compasión que mis propios hijos. Mis empleados, Margarita, Juan, Pedro, ellos recibirán lo que ustedes han desestimado, respondió, su voz ahora sin titubeos. La reacción de Rodrigo fue inmediata. ¿Tus empleados? Papá, eso es una locura. No puedes desheredarnos así. Somos tus hijos. Es nuestro derecho. La voz de Rodrigo se había elevado, llenándose de rabia. Don Ignacio sintió el golpe de esas palabras, pero no permitió que lo tambalearan. Sabía que esta confrontación vendría, y aunque dolía, estaba preparado. Rodrigo, mis hijos tenían el derecho de estar en mi vida. Ese derecho lo abandonaron hace años. No tienen por qué esperar recibir algo de mí cuando no han mostrado ningún interés en mí como persona, respondió, calmadamente. El silencio que siguió fue brutal. Don Ignacio podía imaginar la furia contenida de su hijo al otro lado de la línea. Pero ya no había vuelta atrás. Lo lamento, Rodrigo, pero esta es mi decisión, agregó con un tono definitivo, antes de despedirse y colgar el teléfono. El peso emocional de la conversación lo dejó agotado. Se sentó en su sillón favorito, mirando el cofre que contenía su testamento. Sabía que esa llamada solo era el comienzo. Los demás hijos también lo contactarían pronto, en cuanto Rodrigo compartiera la noticia. Y, como había anticipado, no pasaron ni 2 horas antes de que su teléfono sonara de nuevo. Esta vez era Sofía, su hija menor. Papá, Rodrigo me acaba de decir lo que pasó. No entiendo, ¿cómo puedes hacer algo así?, dijo Sofía, su voz teñida de confusión, pero también de preocupación. Don Ignacio suspiró. Sabía que con Sofía la conversación sería diferente. Ella siempre había sido más sensible, más dispuesta a escuchar. Pero al final, también había sido distante. Sofía, no tomé esta decisión a la ligera. Tú y tus hermanos no han estado aquí, no han mostrado interés en mí en años. Lo sabes. El anciano intentó mantener un tono suave, pero firme. Papá, sé que no hemos sido los hijos más presentes. Pero, Sofía vaciló. Esto cambia todo. Lo sé, Sofía. Pero lo que realmente debería haber cambiado es nuestra relación. Eso era lo más importante, y no el dinero. Nunca se trató de eso, pero para ustedes, parece que sí lo es, respondió don Ignacio, con una calma que lo sorprendía a sí mismo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Sofía finalmente habló, su voz era más baja, casi un susurro. ¿Es demasiado tarde para intentar cambiar las cosas? Esa pregunta, más que cualquier otra, hizo que el corazón de don Ignacio se contrajera. Durante años, había deseado escuchar algo similar de sus hijos. Pero ahora, después de tanto tiempo, se preguntaba si era genuino o si simplemente era una reacción a la posibilidad de perder la herencia. No lo sé, Sofía. No sé si podemos arreglar esto, no después de todo lo que ha pasado, respondió, con una honestidad que dolía. Lo que sí sé es que mi decisión está tomada. No por despecho, sino porque es lo correcto para mí. Sofía no respondió de inmediato. Don Ignacio podía escuchar su respiración al otro lado del teléfono, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para continuar. Finalmente, ella exhaló profundamente. Papá, lo siento, siento que no estuvimos allí cuando más nos necesitabas. No sé si hay algo que podamos hacer para arreglar esto, pero quiero que sepas que lamento cómo han salido las cosas, dijo, con una sinceridad que sorprendió a don Ignacio. El anciano cerró los ojos,
dejando que esas palabras calaran en su corazón. ¿Era posible que, al menos con Sofía, hubiera una pequeña chispa de esperanza? Tal vez, pero ya no se trataba solo de la herencia. Se trataba de algo mucho más profundo que no podía ser solucionado con una simple conversación. Gracias por decirme eso, Sofía. Lo aprecio de verdad. Pero mi decisión sigue en pie. No puedo revertir lo que he hecho, respondió, con suavidad, pero con firmeza. La conversación terminó poco después, con una sensación de incertidumbre flotando en el aire. Don Ignacio sabía que Sofía, al menos, lo había intentado. Pero también sabía que no podía basar su futuro en promesas tardías. Las relaciones se construyen con tiempo, con presencia, y eso era algo que ya no podía recuperar. Durante las siguientes semanas, el ambiente en la mansión cambió. Los hijos de don Ignacio intentaron contactar con él, algunos con súplicas, otros con reproches. Rodrigo había iniciado procedimientos legales para impugnar el testamento, argumentando que su padre no estaba en su sano juicio al tomar una decisión tan drástica. Pero don Ignacio estaba preparado para todo. Había consultado a sus abogados y había dejado todo en orden. Sabía que sus hijos lucharían por la fortuna, pero también sabía que lo que había hecho era justo. Margarita, Juan y Pedro, aunque sorprendidos por la magnitud de lo que les había dejado don Ignacio, permanecieron fieles a su servicio, cuidando de él en los últimos meses de su vida. Sabían que el anciano, a pesar de su decisión, llevaba una carga emocional pesada. Pero nunca lo abandonaron. Para ellos, don Ignacio no era solo su patrón, que era una figura paternal, alguien a quien habían llegado a respetar y querer de verdad. Un día, mientras el otoño comenzaba a cubrir el jardín de hojas secas, don Ignacio se sintió particularmente débil. Sabía que su tiempo se estaba acabando, pero lo aceptaba con una calma que lo sorprendía. Llamó a Margarita a su habitación y le pidió que se sentara a su lado. Margarita, gracias por todo, por estos años de lealtad y compañía, dijo, su voz suave y quebrada por la edad. Margarita le tomó la mano, sus ojos llenos de lágrimas. Señor Ignacio, siempre ha sido un honor estar aquí con usted. Nunca lo olvidaré. El anciano sonrió levemente. Sabía que las personas que lo rodeaban lo recordaban con afecto, y eso le daba una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Al día siguiente, don Ignacio Carranza falleció tranquilamente en su cama. La noticia de su muerte se propagó rápidamente, y aunque sus hijos llegaron a la mansión para el funeral, el testamento no cambió. La herencia fue distribuida tal como él lo había estipulado, y sus empleados, aquellos que lo cuidaron y lo acompañaron en sus últimos años, recibieron lo que don Ignacio había considerado que merecían. Para sus hijos, la muerte de su padre fue un shock, no solo por la pérdida de la herencia, sino por la realización de lo que habían perdido mucho antes, la oportunidad de reconectar con el hombre que los amó a su manera, pero que, al final, fue abandonado por quienes más quería. El legado de don Ignacio no fue su fortuna, sino las lecciones de vida que dejó atrás. Al final, su historia no fue de riqueza material, sino de relaciones humanas. Fue una lección para quienes pensaban que el dinero lo era todo, y para aquellos que entendieron, demasiado tarde, que lo único que no se puede comprar es el tiempo perdido. Si tú también te emocionaste con esta historia, dale me gusta y comparte este video para que este mensaje llegue a más personas. Deja también tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Este pequeño gesto nos ayuda mucho a traer nuevas historias emocionantes todos los días. Muchas gracias.